Vamos a tratar esos temas con mucho más enfoque porque la definición que encontramos, no sé, quizá en libros, quizá en tutoriales de cualquier tipo, ya sea en internet o libros físicos, es una definición muy pobre, por decirlo así, dado que no representa realmente lo que son estos llamados soportes de resistencias o como lo vamos a estudiar, zonas de compra, zonas de venta, oferta, demanda, toros, osos, cuando sube, cuando baja, cuando se consolidan como tal, cuando se confirman. Así que vamos a arrancar, muchachos, con la clase de hoy. Creo que están viendo como tal la gráfica de JP Morgan. Eh, Vamos a hacerle con este simplemente porque encontré la gráfica y bueno, somos capaces de analizar cualquier tipo de gráfica, pues somos traders y nuestro trabajo es adaptarnos a las condiciones del mercado. Bien, vamos a trabajar esta parte de acá. Claro que también podríamos trabajar, no sé, quizá estas zonas que están todavía más fáciles de tratar, pero esas tienen más detalle. Aquí podemos estudiar mucho más. Vamos a quitar ya los pivotes. Esto ya creo que tenemos una clase de estos y recuerdo, sí, hicimos una clase de los puntos pivotes. Es algo que estamos utilizando mucho para tradear y estamos viendo en los últimos días que sirve un montón. Por cierto, en la posición del oro a la baja sigue cayendo el oro como tal. Y si llegaron al análisis de ayer en la noche, también el análisis de esta mañana, les expliqué por qué el punto pivote había sido la entrada para entrar a la baja en el oro y efectivamente, muchachos, un buen recorrido. Bien, empecemos. ¿Qué son esas zonas de compra, de venta, perdón? ¿Por qué les llaman soporte resistencias? ¿Por qué la gente sigue marcando los soportes y resistencias así? Y vamos a colocar ahora una línea totalmente, una línea como tal. La gente suele colocar soportes o resistencias de esta forma, ¿verdad? La definición es que si el precio, una definición pobre, la que estoy diciendo en este momento, si el precio cae a partir de esta zona se va a consolidar como resistencia. Si el precio vuelve a tocar, entonces ya esa resistencia es confirmada porque tenemos dos toques, ¿verdad? Tenemos primer toque y segundo toque. Vamos a colocar un color diferente porque vamos incluso a colocarlo azul o verde. Dejémoslo azul, incluso verde. Porque eso también es un juego psicológico. Por cierto, muchachos, dato interesante, el color más agradable para la vista es el verde, por eso los lentes nocturnos son de color verde y no de otro color, se ve todo verde, ¿no? Al tener dos puntos acá, muchachos, se consolida esto como una resistencia y se espera entonces que cuando el precio vuelva a tocarla, inmediatamente retroceda. Y aquí estamos viendo efectivamente la gráfica que no es el caso, es decir, miren que efectivamente el precio no se acercó siquiera a esta zona, no la testeó e inmediatamente cayó. Nuevamente trata de tocarla, bueno, se acerca a ella, se acerca a ella y la rompe. Entonces, si esto era una resistencia, ¿por qué el precio cayó? ¿Por qué cayó? Este patrón ya lo hemos explicado mucho a medida que vayamos analizando las clases, los que no han estado en los directos, como tal, vamos a tener una clase para todo esto que analizamos en los análisis en vivo, para que vayan entendiendo lo que estamos explicando todos los días. Entonces, el precio resulta que rompió la resistencia y nos vamos para arriba, ¿verdad? Luego el precio, a partir de esa zona, tiene otra resistencia. Pero también podríamos decir que esta zona de acá, señores, como el precio en algún momento cayó y luego tuvimos este mechón, entonces es un soporte y nos vamos para arriba. Perfecto. El precio cae y nos vamos inmediatamente a la alza porque es un soporte y luego vuelve a caer el precio. ¿Qué pasó entonces? Decimos también que cuando un soporte es roto pasa a ser una resistencia, ¿verdad? Aquí es un soporte, efectivamente, dos mechones para arriba, y aquí lo toco una resistencia y para abajo. Perfecto, el precio cayó. Entonces, si esa resistencia fue rota, ¿por qué aquí no está funcionando de soporte? Porque el precio inmediatamente cayó acá. La definición que encontramos generalmente entre soportes y resistencias, van viendo, muchachos, que tiene errores como tal. Es una definición muy poco rentable, y vamos a usar esa palabra, para tradear los mercados. Tengan en cuenta también que como traders tenemos que adaptarnos a los mercados y hay que entender que este mercado como tal es de la bolsa, por tanto hay gaps. Ahora bien, ya mirando este gráfico, quiero que vayamos, no sé, a un gráfico mucho más sólido
porque sé que aunque la bolsa genera muy buenas rentabilidades, de hecho, muchachos, podríamos decir que es el mercado menos complejo. Vámonos a el oro, vámonos a analizar el oro como tal, analizar esas zonas de soporte y resistencia, ya lo hemos analizado con, bueno, mucho tiempo acá, todos los días, y vamos a mostrar, muchachos, justamente lo que decía esta mañana. Estos señores, y aquí lo estamos viendo, estos señores se define como soporte, ¿no? El precio cae y entonces lo que la mayoría de la gente hace es trazar la línea en este punto, porque es milimétrico. ¿Nos coincide también con este mechón? Sí, es cierto. Pero entonces, ¿por qué el oro sigue cayendo? Y está bien. En esta zona, el precio retrocedió, pero bajó un poquito más de la zona que consolidamos como resistencia, la línea, ¿no? Resulta, traders, que las zonas de soportes para nosotros van a ser zonas de detenimiento de una caída y o zonas de compra. Lo vamos a llamar de esa forma. Zonas de compra o zonas donde la demanda se va a hacer presente y esas zonas las podríamos trazar como rectángulos, porque no son zonas milimétricas específicas cuando estamos hablando de tradear mercados de movimientos amplios en gráficos de temporalidades altas e incluso también en temporalidades pequeñas. Estas zonas, muchachos, tienen mucho que ver de acuerdo al activo que estoy analizando y si realmente se está comportando el activo como tal. ¿A qué me refiero? Cuando se analizan soportes y resistencias, se analiza en un gráfico que realmente suele tocarlos y vean que aquí realmente se notan los soportes y resistencias. Acá no. Es decir, solamente hay un toque relevante que yo diga esto es mi soporte y aquí esto tendría que ser mi segundo toque para confirmarlo como soporte, pero el precio lo está rompiendo, ¿verdad? Está rompiendo mi zona de compra, por tanto podremos pensar que se está transformando en zona de ventas o los osos están ganando como tal el juego en este momento. Algo muy importante, muchachos, también es siempre mirar hacia atrás si realmente hay otras zonas que se consoliden. Y aquí no estamos viendo que esta sea una zona de compra o venta. De hecho, si me voy para atrás, si yo trato de analizar el mercado solo con soportes y resistencias en puntos específicos, analizando acá en gráfico diario, yo tendría que decir que esta es mi resistencia acá, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, la línea punteada está acá y no me coincide, acá no, acá sí solamente 2 puntos, con lo que estoy viendo por acá, ¿verdad? Ahora bien, quiero mostrarles, traders, quiero mostrarles por qué nosotros siempre estamos analizando el mercado por zonas. Tenemos una zona acá, muchachos, donde el precio realiza un retroceso luego de un movimiento previo a la alza, es decir, el precio cae y se marca como zona de ventas. Anterior a ese movimiento teníamos también, muchachos, una zona por acá. La estamos viendo. Resulta que si yo fuera a mirar el gráfico de esta forma, el precio intentó caer y no lo hizo. Siguió subiendo. Si miro más para atrás, resulta que aquí también había una zona, las tenemos marcado por acá, donde entra la oferta, donde como tal el precio cae, primera caída, segunda caída, se confirma entonces que esta es una zona de ventas, el precio cada vez que llega a esta parte trata de caer. Ahora bien, esto es importante, señores, lo siguiente que les voy a decir. Hemos analizado mucho todos los días esta, estas frases y es, si el precio está en una resistencia y se resiste a la caída, formando un rango, mostrando incluso señales de no querer caer e incluso señales de empezar a subir, la resistencia posiblemente va a ser como tal rota. ¿Qué estamos viendo acá? El precio efectivamente no cae a pesar de ver el tercer toque, es decir, si vemos un movimiento a la baja, pero inmediatamente regresa. Y aquí empezamos a ver patrones alcistas, un patrón, bueno, una vela alcista, un doji, indecisión, una vela se supone que es un hammer, no está totalmente consolidado, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante porque lo que quiero es que entiendan
las zonas, como, bueno, quiero que vean cómo se muda el mercado. Antes de entrar en detalle, esta configuración de velas me da esto, está lo otro. Vamos a entrar en detalle acá mucho. Primero vamos a analizar esto, muchachos. Me empiezan a dar entonces velas en donde el precio no se está moviendo. Esta zona, muchachos, se está transformando entonces en el rango del que les hablaba. Una consolidación, que llamaremos la capa 1 del mercado, en donde el precio no cae y se empiezan a acumular posiciones a la alza para luego dar esa ruptura, ¿verdad? Se da la ruptura como tal. Por tanto, se entiende y se debería entender que esta resistencia debería ser ahora un soporte. Pero, señores, va a ser así y específicamente viene acá al oro para que vean cuando hay errores. No todo tiene que ser tan bonito en gráficos donde siempre funciona, porque si ustedes van entonces a analizar el gráfico en la vida real, con una clase que les dijo que todo funcionaba, ¿qué sucedería entonces? Cuando encuentran el problema. Aquí el oro en ningún momento retrocedió a confirmarlo como soporte. Por tanto, aunque va a ser una zona importante, yo no puedo confiar realmente en esa zona. Y aquí estamos viendo efectivamente, señores, que cuando el oro, ya vamos a analizar esta parte, llega a zonas más altas, inmediatamente cae y a pesar, miren esto, a pesar de tener un mechón por acá, donde el precio retrocedió hasta esta zona en gráficos de 4 horas, esto simplemente, esta resistencia que se tendría que pasar a ser soporte, como si no existiera acá. Y el precio simplemente cayó y cayó y cayó, ¿verdad? Hubiera sido mucho mejor, y a esto me refiero con movimientos orgánicos del precio, hubiera sido mucho mejor que en esta zona el precio realmente regresara acá e inmediatamente se manifestaran los compradores, entendiendo entonces que el precio, que quienes habían entrado acá no están dispuestos a perder sus posiciones, consideran que el precio está suficientemente listo para continuar subiendo y ingresan con más capital, mueven el mercado más para arriba, quizá con un mechón, y nos vamos entonces a buscar el siguiente movimiento alcista. Estaría aquí entonces confirmado que esto es una zona de compras, ¿verdad? Y nos vamos para arriba. Cosa que no sucedió acá, por tanto, no se puede considerar como una zona de compras válida y el precio cae. Nos encontramos ahora sí entonces con lo que llamamos acá una nueva zona de compra. Esto aquí, muchachos, sí es una zona de compras importantes y la tenemos justamente acá. Pero ¿qué pasa? Y a esto voy a ir, muchachos, con lo que hablábamos ayer de esperar como tal ese movimiento que nos diga que el precio realmente va a subir. Nosotros tenemos que entender que si no tenemos realmente intención del precio en consolidarse, bueno, en mostrarnos que realmente es zona de compras, lo que puede pasar, y esto lo hemos analizado mucho, es que el precio continúe cayendo. Es que el precio continúe cayendo. Se los decía la semana pasada, en el oro, no hay patrón que me diga que el precio va a seguir subiendo, continúa cayendo, ¿verdad? A partir de acá, entonces, señores, miren lo importante y miren este gráfico cómo es de volátil, gráficos que gente con un poco con menos experiencia no debería tradear hasta entender realmente la volatilidad que se ven en los mercados. Por eso quise esta gráfica, la recordé en el momento. Esta gráfica está excelente para mostrarles cosas interesantes que hay que tener en cuenta al momento de tradear. Y aquí, bueno, sobre todo al momento de analizar, ¿no? Al momento de analizar. Aquí vemos inmediatamente un retroceso, y a esto sí me refiero, un retroceso, que también lo vimos aquí, perdón, y aquí, pero este retroceso es mayor en comparación con los anteriores. ¿Por qué? Aquí lo estoy mostrando. Tengo este retroceso acá, pero obviamente este retroceso de acá es mayor. Incluso este retroceso es más pequeño, como lo podemos ver, y este casi de la misma magnitud, al igual que este, mientras que este retroceso se deja notar con buena fuerza y continuación de un movimiento alcista en gráficos de 4 horas. Importante esperar que realmente se confirme que nos vamos para arriba. Lo ideal sería entonces el respectivo retroceso de movimiento previo alcista, retroceso, acá lo tenemos, y nuevamente rechazo de la caída, rechazo a la caída, nos vamos para arriba, vemos continuación, se confirma entonces como soporte
y entenderemos que esta zona fue más que todo para sacar a los que iban a la baja con mucho apalancamiento, para sacar a los vendedores, entran los compradores, se consolida entonces efectivamente eso como una zona de ventas, perdón, una zona de compras y nos vamos entonces para arriba. Y aquí estamos. Ahora sí, analicemos esta zona, que la dejé un poco más tarde por lo mismo. Analicemos esta zona y esta zona. ¿Por qué el precio, tenemos que aquí es una zona de resistencias o una zona de ventas, vamos ya a empezar a adaptarnos, si esto es una zona de ventas, ¿por qué el precio no cayó acá? Pues resulta, señores, que aquí el precio no se transforma, es decir, esta zona de ventas no se consolida como zona de compras, ya lo expliqué acá, y efectivamente aquí es vulnerada nuevamente, por tanto acá no podemos esperar que sea como tal respetada, pues la zona importante podremos decir que es esto de acá, ¿verdad? Incluso aunque le suba un poco más, podremos decir que es esto de acá, y el precio incluso acá está por encima, y tenemos algo que nos dice que el precio, como ayer lo estudiamos con patrones de velas, que el precio aquí no cae y cuando intenta caer lo llevan de nuevo para arriba a indecisión, pero continuación de un movimiento alcista, señores. La indecisión o el precio que no cae y es levantado cada vez que se trata de llevarlo a la baja, nos dice a nosotros que las posibilidades de que el precio aumente su valor están aumentando esas posibilidades, ¿no? Efectivamente, muchachos, vemos un patrón que ya conocemos y nos vamos entonces para arriba y miramos acá, porque aquí sí, muchachos, podremos tener esta zona como algo importante. Y a esto vengo, muchachos, es, si yo noto que aquí el precio está subiendo con fuerza, atentos, y en algún momento el precio llegó hasta este punto, retrocedió, incluso llegó hasta esta parte más baja, y se me forma una vela muy similar a un doji. Señores, sabemos que los dojis son muy importantes. Esta zona traders, importante. Y la tengo que tener en cuenta para cuando el precio vuelva a llegar allí. Cada vez que haya un doji, sí, luego de un movimiento de una vela importante, tenerla en cuenta. Si el doji está en un rango, ese rango es todavía más importante. Y me voy entonces a la derecha, pumba. Ahí está. ¿Ven? Yo no puedo decir que esto para mí es un soporte, pues el precio ni siquiera llega a este punto cuando tenemos este retroceso. Tampoco puedo decir que esto es un soporte, pues ha sido como tal un movimiento en volatilidad, muchachos, en indecisión de si realmente el precio va a seguir subiendo o cayendo. Por tanto, es normal ver volatilidad en el precio. Llamaremos entonces esto zonas de negociación, zonas de decisión del precio y las podremos como tal colocar de una zona más amplia. Más amplia, pues son zonas, no puntos específicos que nos digan cuando el precio llegue a X punto exacto, el mercado se va a mover. Aquí vemos nuevamente cómo el precio trata de subir y aquí, muchachos, sí podremos pensar, esto es importante, que las zonas de negociación también pueden comportarse como zonas de compra y venta. Aquí podremos pensar que es una zona de compra y luego el precio, muchachos, no continúa ese movimiento en la zona de compra, cae y a pesar de que es llevado a la alza, ve las pequeñas de retroceso, indecisión, nos vamos para arriba, pero no confirma ese movimiento alcista, no hay continuación y resulta que ese movimiento es muy grande en comparación con las velas anteriores. El precio es inmediatamente regresado con mucha fuerza, pues este movimiento, esta magnitud como tal es realmente grande comparada con estas velas y continuamos cayendo. Es de notar que aunque el precio como tal nos está diciendo que vamos a la baja, sigue existiendo esa zona de compras, por tanto el precio sube, bueno, continúa cayendo, sube un poco más, indecisión, realmente vamos para arriba o vamos para abajo, pues aquí el precio no tuvo ninguna intención de mantenerse en esta zona, pues vemos que en la siguiente vela inmediatamente abre, el precio es desplomado a la baja. A buscar entonces esta zona que supuestamente tendría que ser zona de compras, pero dado que no se confirmó el precio, también siguió cayendo. Importante, señores, importantes, que hay zonas muy cercanas a otras zonas.
Ven ustedes que tengo un doji más un hammer. No es un hammer, no es un doji perfecto, pero ahí está. Un hammer es un martillo, muchachos. Y aquí tengo un doji que no está perfecto, más un hammer. Me formo una zona, me formo una zona y los mechones los consolido como zonas, no como puntos específicos, y se me empiezan a formar zonas. Resulta entonces que cuando tengo muchas zonas juntas, el precio no debería ser operado. Es decir, o digamos que el precio, generalmente, el activo va a tener muchísima volatilidad, como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Esos movimientos traders, al no ser confirmados, como les dije, cuando estábamos analizando efectivamente esto ya en, creo que fue en agosto o antecitos de agosto, no me parece, que hay fecha. 4 de agosto, sí. Estos movimientos son peligrosos porque tampoco hay como tal una confirmación. Es raro ver, teniendo estas velas tan fuertes, tengamos volatilidad, el precio regrese con fuerza y esté teniendo movimientos pequeños a la alza, sin volumen. Vamos a analizar luego lo del volumen para que tengamos como tal muchas más herramientas para analizar el mercado. En su momento les dije también traders, y esto sí lo recuerdo muy bien, ahora que recuerdo esa fue la zona de la que estábamos hablando, creo que fue el viernes, jueves. Si el precio se me va así y no se me confirma, no lo voy a operar. Y yo no operé esa subida y el precio cayó. Acá les dije, cuidado porque esta zona todavía no se consolida como zona de compras y el precio sigue teniendo fuerza bajista. Siguió cayendo, ¿verdad? No es que yo iba a saber, no es que yo supiera que esto iba a caer, simplemente no tenía como tal indicios o conocimiento de que esta fuera una zona de compras realmente, porque aquí no se me dio la confirmación. El precio entonces cae. Y aquí importante, muchachos, importante, ya estudiamos que esa zona no era válida, pero esta zona sí, ¿verdad? Porque, como les digo, muchachos, Doji Hammer, inmediatamente el precio también retrocede, también estudiamos esta zona, el precio retrocede, y aquí otro Doji, aquí otro Hammer, zona, y una vez más les dije acá, importante para tenerla en un futuro análisis cuando el precio llegue allí. Y ahí estamos. Y el precio cae. Tampoco operé esto, porque para mí, un movimiento alcista de este tipo no fue confirmado acá, pues esta zona para mí no era tan relevante, ¿verdad? Dado que aquí no existe confirmación, aquí me queda faltando esa confirmación para decir esta como tal es zona de compras. Y el precio es rechazado, y aquí entendemos un poco lo que es la acción del precio, si el precio es rechazado a la baja y luego lo vuelven a subir, no quedaría, y eso vamos a decirlo de este lenguaje normal, no quedaría muy feo ver que el precio está subiendo y luego vemos una vela de este tipo. ¿No se ve el gráfico un poco anormal? Anormal es una palabra fea, muchachos. Es diferente de normal. Pero cuando estamos estudiando, tratando de analizar un gráfico de forma estándar o de forma usual, esta configuración no es válida para movimientos seguros. Aquí también les dije, muchachos, esto no lo voy a operar, cayó. Y resulta entonces que vamos a notar que el precio vuelve a estas zonas, muchachos, donde ahora sí, cada vez que llega, precio sube, zona de compra, precio llega, zona de compra, precio llega, zona de compra, zona de compra. No me gusta la configuración, pues de un recorrido muy alto, muy grande en solamente una vela, pero sigue siendo zona de compra y el precio regresa a zona de compra, la rompe, la rompe. Y vamos a analizar esto más tarde. Ahora bien, hay zonas y zonas, muchachos. Yo puedo como tal tener, y siempre lo consideraremos de esta forma, este sería una zona de compra o soporte, ¿verdad? Doji Hammer. Retroceso, invalidado en esta zona. Resistencia, aquí no lo confirma. Al no ser confirmado, precio también lo rompe con fuerza, pero a partir de acá sí. Aquí se empieza a confirmar, muchachos,
Y allí vamos. Eso es lo que llamamos, muchachos, los rangos, definidos también entre zonas de compras y zonas de ventas. Generalmente los rangos tienen el movimiento de volatilidad en el medio y se operan mucho mejor solamente cuando el precio llega a las zonas altas y zonas bajas. Al no tener un movimiento totalmente orgánico del precio a la alza con confirmación alcista en este punto, al tener un movimiento como tal de trampa en esta zona, entenderemos también que este rango es altamente peligroso. Aquí lo estamos viendo, muchachos, acá también, pero se puede tradear de la siguiente forma y así se operan como tal las zonas de compra y de venta, especialmente en un rango. Se compra, perdón, después de que se consolide el retroceso inmediato en la zona de compra. Se entra por acá, un poco más arriba, por acá, y el stop loss por debajo. Movimiento alcista. Precio regresa, el stop loss sigue estando por debajo, podemos incluso recomprar allí, incluso acá también cuando se nos da esta configuración de velas, no se nos da continuación, por tanto es mejor esperar un poco más, pero aquí nuevamente, muchachos, falsa ruptura, que no haya operado por soporte y resistencias, obviamente esta operativa estaba mal, estas son zonas de compras, no se consolida como zona de ventas, dado que no hay confirmación de este tipo, ¿verdad? Y nos vamos para arriba. Precio regresa, aquí quien quiera pudo haber tomado ganancias, pues estamos en la parte media de entre la zona de compras y la zona de ventas. Precio regresa e inmediatamente si vemos este movimiento alcista, hasta acá, de hecho la vela abrió acá, regresó, fue regresada a este punto, el caso es que cerró en esta zona. Y el precio va a buscar entonces, ahora sí, el punto más alto que consolidamos como zona de ventas. A partir de acá entonces entramos en ventas. Cuando el precio está por debajo de la zona de ventas, notamos que aquí efectivamente tiene un retroceso, stop loss por arriba y nos vamos a la baja a buscar entonces zona de compra y vean entonces cómo vamos tradeando el movimiento hasta que también notamos, muchachos, que hay debilidad del precio para seguir subiendo y resulta que también hay otra zona que es consolidada zona de ventas o resistencias y ya creo que la vieron muchos mientras analizábamos esta parte y es esta de acá. A partir de aquí, preferiblemente a partir de aquí, porque este movimiento es demasiado volátil, ¿verdad? Y preferiblemente, muchachos, a partir del doji, que lo tenemos en esta zona, y miren entonces el precio cada a partir de este punto, vuelve a caer, doble techo como tal, doble zona de venta, y nos vamos para abajo. Retrocede como tal, muchachos, para dar oportunidad y confirmar que nos vamos para abajo, y se hace movimiento bajista. El precio entonces en esta ocasión no llega a su punto máximo y notamos también lo siguiente y es la debilidad del movimiento o lo que llamamos en estos máximos cada vez más bajos dentro de un movimiento no orgánico que sería estas zonas de volatilidad, volatilidad y volatilidad, pues el precio siempre estuvo, muchachos, en este rango y aquí realmente no se confirmó como zona de compras, dado que este movimiento fue totalmente explosivo, ¿verdad? Por tanto, el precio siempre estuvo dentro de esta zona de ventas y dentro de esta zona de compras. Aquí lo tenemos. Y una vez que es rota esa zona de compras y notamos lo siguiente, que el precio lo que está haciendo es tratar de regresar a la zona y no lo logra. Eso ya lo hemos analizado también mucho en Forex y lo acabamos de ver en Bitcoin también. El precio no logra entrar de nuevo a la zona. Cuando es rechazado, acá tratan de volver a subir el precio, pero no está listo el precio para volver a entrar a la zona. Y notamos nuevamente la debilidad del mercado para un movimiento alcista. Esta línea de tendencia como tal, esa línea, ¿no les parece que es similar a esta? Y este movimiento, muchachos, de acá, ¿no les parece que es similar a este?
Estos dos mechones de acá, traders, 1, 2, ¿no les parece que son similares a estos 1, 2? El precio, entonces aquí empieza a ejecutar fractalidad, lo que se ve en horarios o en gráficas más grandes, lo vemos en microzonas, en macrozonas, y el mercado generalmente se repite. Y si yo fuera a colocar eso en gráficos de 1 hora, veo entonces que lo que consolidamos como resistencia a que en aquel análisis en vivo o zona de ventas, aquí vemos muchachos que efectivamente, pum para abajo, y esta zona, muchachos, se empieza a consolidar también como zona de ventas y el precio lo que hace es inmediatamente romper, confirma, confirma, señores, confirma, porque aquí tenemos efectivamente 1, 2, 3 toques. Voy a voltear la gráfica en este momento. Si esto es un movimiento alcista y el precio regresa y confirma esta zona como zona de compras, ¿no les parece a ustedes que nos vamos para arriba? Sin olvidar que tenemos también por acá una zona importante que sería esta, pero el precio estuvo dentro de esta zona de, voy a voltear la gráfica ahora sí, el precio estuvo dentro de esta zona y aún así cayó. Y nos da una configuración incluso de martillo bajista, martillo E invertido, el precio está cayendo. Importante, muchachos, entonces, entender que soportes y resistencias se aprenden, se usan, se tradean mejor como zonas de compra y zonas de venta. Les he dicho también que justamente esta zona es volátil, muy volátil, por tanto no la puedo considerar yo como una zona de compras, pero entendiendo también la volatilidad que estamos viendo en este gráfico, por lo menos con estos mechones, muchachos, podemos también pensar que el precio puede tener un regreso inmediato. Sin embargo, seguimos pensando que esto es bajista hasta no ver entonces un patrón que me diga me voy para arriba, y ese patrón, muchachos, ojalá sea de este tipo. Que el precio regrese de nuevo a esta zona, nos dé patrón para acá, y vamos a buscar entonces volver a ejecutar una operativa hasta esta zona. Hasta que no me dé ese patrón, sigo esperando entonces que el precio caiga, no porque quiero que caiga, ni porque tengo ganas de que caiga, sino porque es lo que me está diciendo el precio y nosotros como traders operamos lo que nos diga la gráfica. Y eso es todo. Por eso, señores, es que a nosotros, o por lo menos a mí y a muchos de mis estudiantes, no nos interesan las noticias, no invertimos horas y horas analizando diferentes noticias de diferentes mercados, interpretándolas de manera profesional y acorde, porque lo que sea que está sucediendo en la noticia sale tarde y el precio ya se ha movido, y nosotros, los que estamos operando el gráfico con la teoría de Dow Jones, entendemos entonces que el precio lo descuenta todo y siempre va a mostrar lo que está ocurriendo como tal por allá afuera. Sí, quedará la clase grabada. Claro, los que deseen volver a acceder a la clase, me lo comentan como tal. Tienen inmediatamente el enlace en la descripción del grupo de Telegram. Pueden escribirme, muchachos, eh, y yo inmediatamente les compartiré la clase. Especialmente esta sí queda grabada porque fue por fuera de los horarios que habíamos acordado. Hoy tenemos la clase nuevamente, o si ustedes desean, tenemos la siguiente clase más tarde, no sé, en 1 o 2 horas, y avanzamos, muchachos. Ya ustedes deciden. Espero entonces que les haya servido esta clase, que les haya servido este gráfico que están viendo acá en el fondo. Es un gráfico complejo, porque aunque para mí no lo es tanto, ya que llevo llevo meses analizando el mercado, años realmente, también se me hace a mí interesante ver la volatilidad y las trampas que hay en los mercados, por lo menos en esas gráficas. Lo ideal, muchachos, es aprender no solamente de mi contenido, de cualquier contenido mío o de otra persona, dónde fallan las teorías que se conforman como las teorías, los conocimientos más básicos del trading, dónde fallan, porque si es algo tan común, se supone que es tan simple, la gente sigue perdiendo. Es porque se les muestra dónde funcionan
y hay que demostrar, muchachos, dónde no funcionan o por qué no funcionan y tratar como tal de corregir ese error para una vez que terminemos de reducir las pérdidas en el mercado, cuando sepamos dónde no operar, empecemos como tal a operar. Ha sido un placer, muchachos, compartir con ustedes, esta clase. Cualquier duda, estoy atento en Telegram y cualquier duda la dejan en los comentarios de este video. Me escriben entonces si tenemos la clase más tarde. Feliz tarde, muchachos. Cualquier duda, estoy atento. Es con mucho gusto, muchachos.